Buenas noches. Estoy demasiado contento de estar compartiendo aquí en mi iglesia. Muy contento, realmente es un privilegio. Me siento absolutamente indigno de compartir la palabra de Dios, pero cuando miro a la cruz digo, soy digno nuevamente por Cristo. Amén. Y el sermón, generalmente, yo cuando hago un sermón siempre hago como una estructura y en una hoja me cabe todo, ¿cierto? La estructura ahí, coloco algunos pasos. Y ahora me animé a hacer algo un poquito más sofisticado y hay como 9 o 10 hojas que lo hice, ¿ok? Entonces, y como siempre se paran acá adelante y dicen la gente, mira, esto lo dividí en 3 partes, yo también hice lo mismo. Entonces, y en la primera parte dije, ¿qué nombre le pongo? Y ahí me acordé de mi amigo Max Donoso. Y yo dije, ¿qué diría Max Donoso cuando escucha la primera parte del sermón? Y él diría algo así como, cuático. Entonces, la primera parte del sermón es cuática, ¿ok? Y después seguí avanzando en la segunda parte y dije, ¿qué diría mi buen amigo Matías Zamorano si escucha la segunda parte del sermón? Él se pondría algo como así y diría, brígido. Entonces, y después ya terminando la tercera parte, dije, ¿y cómo le voy a colocar a esta tercera parte? Y ahí me acordé del hermano, del Pablo, de Pablo Zamorano. ¿Y qué diría Pablo? Pablo diría, bueno, con las manos al teclado diría algo así como, filete. Entonces, las 3 partes son cuático, brígido y filete, ¿ok? Vamos a ir por la parte cuática. Vamos a avanzar en Marcos 7 del 1 al 23 y contextualizando un poco lo que estaba pasando con Jesucristo en esos días. Él estaba en pleno apogeo de su ministerio. O sea, imagínense lo que era esto. Estar con Jesús, quien estaba sanando a miles de personas, quien estaba visitando a muchos pueblos. Él había resucitado muertos, había cruzado el lago, ¿cierto? Y en ese lago invita a Pedro a que pueda caminar por el agua. Y era todo un personaje, imagínense. Recién había ocurrido el milagro de la multiplicación de las 5.000 personas. La multiplicación de los panes y los peces. Y hay algo que no leímos porque está en el 6:54 de Marcos. Dice que cuando llega a tierra de Genezaret, la gente enseguida reconoció a Jesús. Entonces me quedé pensando en esto y dije, ¿qué tenía Jesucristo que hacía que la gente lo reconociera inmediatamente? ¿Qué tenía Jesús que la gente, sin conocerlo, sin ver internet, sin enterarse de los diarios, él podían ver a Jesús bajándose de una barca e inmediatamente sabían que era Jesucristo? ¿Qué es lo que tenía él? Entonces, eso lo vamos a dejar como una pregunta para que ustedes puedan meditar. ¿Qué es lo que tenía Jesucristo que lo hacía reconocible? En el capítulo 7, versículo 1, nos muestra que los fariseos y los maestros de la ley, que eran autoridades de la época, ellos venían llegando de Jerusalén. Con este simple hecho podemos ver que no solamente eran personas novatas en esto, sino que eran fieles defensores de la ley, de lo que decía la palabra y además de la ley oral. Estas personas realmente hacían cumplir las leyes religiosas a como dé lugar. Una cosa importante y a modo de introducción, les digo que cuando hablamos de la religión judía, no podemos decir que esto es una religión solamente. La religión judía tenía que ver con un todo, con la nacionalidad, tenía que ver con la cultura, tenía que ver con el sistema sociopolítico, cultural, con todo. Entonces, hoy por hoy, usted puede ser chileno, argentino, brasileño, italiano, alemán. Además, puede ser católico, evangélico, puede decidir ser de centro, de izquierda, de derecha, y son cosas que uno va tomando en la vida como opciones. Incluso usted podría cambiarse la nacionalidad si así lo quiere. Y cuando estaba desarrollando esta parte,
me acordé que en mi familia, se los voy a contar con el compromiso de que no salga aquí, ¿ya? Que en mi familia, ustedes saben que dentro de los chilenos siempre están buscando algún pariente que venga de afuera. No, que mi abuelo era irlandés, mi abuelo era inglés o alemán o italiano, no sé. Y en mi ascendencia son todos chilenos, así que yo soy 100% chileno. El tema es que se cuenta la historia que de mis abuelos, que había una bisabuela que era italiana, ¿ya? Entonces era lo único que podíamos agarrarnos ahí, como tener algo de europeo. Pero para mí son mitos y leyendas de la familia nomás. El tema es que y siempre en la familia estaba el chiste como, no, es que somos italianos, es que el italiano, y siempre era como darle énfasis a la parte italiana. Y un día mi abuelito de 82 años fue con mi tío al médico, y después salieron del médico y en algún lugar pasaron a un carrito de completos, ¿ya? Y mi abuelito de 82 años sabe que los completos se llaman completo, no conoce el especial para el tamaño, ni el italiano, no conoce otros nombres que tienen los completos. Entonces para él era un completo nomás. Y resulta que sirven los completos y todo, y mi tío va, 3 más K, y listo, y se acabó el completo, y se fue al baño. Y mi abuelo estaba tratando ahí, imagínense, 82 años, tratando, lo miraba por todos lados, por dónde comérselo, y estaba tratando de comer, y en eso, el tipo que vendía los completos se asomó y dice: oye, no me pagó el italiano, el completo italiano, mi tío se había ido, entonces no me pagó el italiano. Y mi abuelo quedó pensando y dijo: ¿cómo cachó que éramos italianos? Nada que ver, pues era el completo. ¿Cómo se nota tanto lo europeo, cierto? Bueno, y usted puede cambiarse, si quisiera, si pudiera cambiarse la nacionalidad, pero en el pueblo judío no existía esto. Entonces, este mismo celo hacía que los fariseos y los maestros de la ley guardaran celosamente el hecho de ser judíos. ¿Me van siguiendo, cierto? ¿Sí? Entonces, había algo que se llamaba el Talmud o la Mishnah, y que tenía que ver con la ley. Para aclarar un poco esto, ellos tenían la Torá, que eran los 5 primeros libros de la Biblia. Los primeros 5 se llamaba la Torá. Pero además de eso, ellos tenían el Talmud, que era una ley que se iba traspasando de generación en generación, y esa no estaba escrita. ¿Okay? Era una ley que básicamente lo que hacía era recoger discusiones rabínicas, algunas leyes judías, tradiciones, costumbres, algunas leyendas, historias. Y muchas de estas historias no tenían nada que ver con la Biblia, no tenían nada que ver con la Torá, eran puras cuestiones de tradiciones. Entonces estos hombres estaban en contra de lo que Jesús estaba haciendo tan libremente. Y fue así como en el versículo 5, si se fijan, dice, se acercan estas personas y le dicen a Jesús: oye, ¿por qué no siguen tus discípulos la tradición de los ancianos en vez de comer con manos impuras? Y si nos detenemos en esto, a la luz de lo que enseña el mismo capítulo, ellos no estaban preocupados si se lavaban las manos o no. Lo que estaban preocupados, como eran legalistas, era: ¿por qué si ellos son judíos no están cumpliendo la tradición de lavarse las manos? Y fíjense que ellos no estaban hablando del buen hábito de lavarse las manos, que por favor es un muy buen hábito. Ellos lo que estaban hablando era de la tradición, de la costumbre. Y fue así. Y además, esta costumbre no era algo que era como lavarse un ratito las manos y nada. No, si era un proceso, era un ritual, era algo que se demoraba. Dicen que el Talmud babilónico, que fue escrito después de Cristo por los judíos, dice: coloca al que come sin lavarse las manos al mismo nivel que el que tiene relaciones con una prostituta. Y dice que el que tome a la ligera el acto de lavarse las manos será desarraigado de este mundo. Entonces esta es la parte brígida, ¿ya? Entonces, en el versículo 6
vemos que Él le contestó, Jesucristo les dice: tenía razón Isaías cuando profetizó acerca de ustedes, hipócritas, según está escrito. ¿Y por qué me gusta tanto eso? Porque Él lo que está haciendo con esta declaración es decir que creía en Isaías, que era un profeta, que creía en la Torá, que estaba completamente de acuerdo con eso, pero no con este rito que venía de la tradición oral. Fue así como después Él agrega y le dice: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Y ahí yo dije: Señor, ¿cuántas veces yo he estado tan lejos de ti? Y tantas veces te he alabado, cantando, adorando tu nombre, pero mi corazón realmente estaba muy lejos de ti. El otro día hablaba con el Juaco y él me decía: vivamos lo que cantamos, todo lo que se cantó acá adelante, vivámoslo, que no sean simplemente canciones. Entonces Jesucristo, cuando dice esto: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Una vida religiosa, solamente eso. Iban a las sinagogas, cantaban, rezaban, le enseñaban a sus hijos la religión y no la relación con el Señor. Y la religión y la relación no tienen ninguna relación. Entonces, me imagino que estos fariseos y estos legalistas tenían atrás de sus camellos y de sus mulas y caballos un pescadito atrás pegado aquí, y como para decir que somos de tal cosa, pero en realidad su corazón estaba lejos, absolutamente lejos. En el versículo 7 dice: en vano me adoran, sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Y cuando decimos que son reglas humanas, son leyes que lo único que hacen es gastar saliva, lo único que hacen cansar la lengua. Ustedes han desechado los mandamientos divinos y se aferran a las tradiciones humanas, lo que le dice Jesucristo a estos religiosos. Y del versículo 9 al 12 les va explicando cómo ellos, los fariseos, los maestros de la ley, que su responsabilidad era llevar a las personas a que conocieran más a Dios, se habían entrampado en esto, en la religión. En el versículo 13 les dice Jesucristo: así por la tradición que se transmite entre ustedes, anulan la palabra de Dios y hacen muchas cosas parecidas. Después en el versículo siguiente dice: cambia el foco de su atención. Una vez que le habla a los fariseos y a los maestros de la ley, se dirige a la gente, a toda la gente que estaba ahí, y le dice: escúchenme todos, a la multitud, y entiendan esto: nada de lo que viene de afuera puede contaminar a una persona. Más bien, lo que sale de la persona es lo que contamina. Lo que sale de la persona es lo que contamina. Para graficar esto, Paseo Humada a la 1 de la tarde. Imagínense esto, 1 de la tarde. Miles y miles de personas caminando por el paseo peatonal más importante de Latinoamérica. Según los estudios y los conteos que se han hecho, dicen que más de 1 millón de personas transitan a diario por el Paseo Humada. Y ahí tienen personas que van, que vienen, cantantes, evangelistas, tribus urbanas, punks, emos, góticos, pobres, ricos, altos, chicos, blancos, morenos, chilenos, extranjeros, turistas, cuicos y flaites, todos puestos en una misma calle, transitando para allá y para acá. Y en ese lugar está lleno de vida con todos estos aliños que tiene el Paseo Humada. Y es bien lindo a la 1 de la tarde. Pero haga el ejercicio de hacerlo a las 9:30 de la noche, 10 de la noche. Les recomiendo que para hacer el ejercicio vaya solamente con el carnet de identidad, sin celular, sin billetera. Yo lo he hecho varias veces y es verdad que salgo solamente con el carnet de identidad. Y camino por estas calles y ya están vacías, hay pocas almas que van transitando. Pero ¿sabes lo que más me llamó la atención hace pocos días atrás? Era la cantidad de basura que hay a las 9:30 y 10 de la noche. Es un verdadero basural. Y yo decía, ¿y de dónde sale toda esta basura?
sale de nosotros, de la gente, del millón de personas que pasó por ahí. Y eso es triste, porque las palomas no hacen eso. También está lleno de palomas, y las palomas lo único que hacen es comer y otras cosas también, pero no dejan tanta suciedad, ¿cierto? Y después ya en la intimidad, recuerden que Jesucristo estaba ahí con los fariseos, con los maestros de la ley. Después le habla a la multitud, a cientos de personas que lo estaban escuchando. Pero después cambia en el versículo 18 y entra en la intimidad con los discípulos. Y ahí le dice, versículo 18 dice: ¿tampoco ustedes pueden entenderlo? Les dijo, ¿no se dan cuenta de que nada de lo que entra en una persona puede contaminarla? Y me encanta aquí porque aquí cambió inmediatamente el lenguaje, un lenguaje más distendido, más tranquilo, ¿cierto? Porque estaba con sus amigos y les dice, es bastante explícito, dice, porque no entra en su corazón sino en su estómago y después va a dar a la letrina, que sería el baño. Entonces, en esta intimidad que tenía con ellos, va y da un paso más y le dice, fíjense que lo que sale de la persona es lo que contamina, porque de adentro del corazón humano salen los malos pensamientos, las maquinaciones, todo lo malo que pensamos sale del corazón. Dice, la inmoralidad sexual, todo lo que no está en el plan de Dios en el área sexual. Hace una semana atrás, Alfredo decía aquí, el sexo es bueno, repita conmigo, el sexo es bueno. Y algunos medio asustados, el sexo es bueno, no sabía, estoy en la iglesia, ¿cómo decir esa cuestión? Pero en verdad, el sexo es bueno, pero el sexo bueno que diseñó Dios. Y todo lo que esté contra de lo que Dios diseñó es inmoralidad sexual. Los robos, yo robé cantidad de veces en mi trabajo. ¿Saben cómo robaba? Yo robaba imprimiendo canciones de alabanza para los ensayos y imprimía papeles como esto, del trabajo, con tinta del trabajo y con papel del trabajo. Hasta que un día caché y dije, no, pues está mal, ¿cómo voy a hacer esa cuestión? Los homicidios, respecto a los robos, hay gente, el otro día un amigo dijo, tengo más de 3.500 canciones en mi iPhone. Y la pregunta es si las bajó, las pagó. Vale $1 cada canción, eran $3.500. Solo preguntarse eso. Los homicidios, yo también maté. Ustedes deben preguntarse, el tipo que tenemos adelante enseñando, súper malo. Los homicidios, yo también maté. Maté los sueños de personas, sueños de mi mamá siempre bien emprendedora y yo era el primero en pincharle el globo, venía súper feliz así, y yo, mamá, esa cuestión no va a resultar, mamá, no, que estáis hablando, no, nada que ver. La avaricia, todo yo, todo para mí. La maldad, el engaño, esto de hablar una verdad, pero 95% verdad y el otro 5%, el libertinaje, las borracheras, todo lo que el mundo hoy día está ofreciendo, hacerlo como, no hay problema, se puede hacer. La envidia. Mira el auto que se compró mi compañero de trabajo y yo todavía ando con uno del 2002. Envidia. La calumnia, hablar mal de otro. La arrogancia, sentirme más porque Dios puso más herramienta en tus manos, como un título profesional, un magíster o lo que sea. Sentirte más por eso es arrogancia, es orgullo, pura basura. La necedad, estar ausente de sabiduría. Todos estos malos vienen del corazón. Y por favor no se enojen conmigo por todo lo que acabo de decir, pero estaba en la Biblia y mi Biblia aparece en rojo y lo que está en rojo lo dice Jesucristo mismo, se lo dice a la gente. Y yo no se lo estoy diciendo a ustedes, me lo estoy diciendo a mí mismo, porque ya lloré durante toda esta semana haciendo este sermón y el Señor ministró mucho mi vida. No, dice que la maldad, lo que vemos como maldad, el significado del vocablo mal es mucho más amplio que el de pecado. Es mucho más amplio. La palabra hebrea viene de una raíz que significa dañar, romper en pedazos. Se trata de algo que se rompe y pierde todo su valor.
es algo ofensivo, es algo malo, feo. Y yo no me enorgullezco de lo que voy a contar ahora, pero ¿ustedes han escuchado esto que siempre se dice que las palabras se las lleva el viento? ¿Sí? ¿Han escuchado eso? Sí. Bueno, yo también lo escuché muchas veces, pero una vez entendí que eso es mentira. Las palabras no se las lleva el viento. Las palabras quedan pegadas en el corazón de otra persona. Quizás tú te olvidaste, pero hay palabras que quedan. Cuando estaba en cuarto medio, estaba con un compañero, un amigo, ¿cierto? Y por hacer una talla, por tirar un chiste, yo voy y le digo a mi compañero, le digo, mira, esas 3 niñas que están allá, que eran de otro curso, en tal situación ellas serían tal cosa y nosotros seríamos tal cosa. Esto era algo absolutamente despectivo, algo muy feo lo que dije, y fue eso. Y tiré la talla, duró 10 segundos la talla, él se rió mucho y nada más, pues pasó. Cuando yo tenía 25 años, 7 años más tarde, me encuentro nuevamente con Sergio, con mi compañero, y me encuentro con él y él me dice, oye Cristian, yo siempre me acuerdo de ti. Y yo dije, qué bacán que alguien se acuerde de uno. Y me dice, sí, siempre me acuerdo porque tú una vez dijiste tal cosa respecto a unas niñas, ¿te acordáis? Que fue chistoso. Y sabes que fue tan doloroso escuchar de otra persona lo que yo había dicho cuando tenía 17, 18 años. Las palabras no se las lleva el viento. Una talla mala como la que tiré quedó grabada en el corazón de Sergio por muchos años y quizás él la replica ahora. Fue muy feo. La pregunta que quiero hacerles y que me pregunté, ¿dónde está mi corazón? ¿Está cerca del Señor? ¿Está cerca de Jesucristo? Porque si hay tanta cosa que sale mal de mi corazón, yo necesito a Jesucristo y es la única forma que nosotros podemos vivir una vida abundante cuando nos encontramos con la cruz y cuando nos encontramos con el Señor. Por eso necesitamos al Señor. ¿Qué es lo que está saliendo de tu boca a diario? Lo que hicimos mal. A veces es tan difícil reaccionar de la forma correcta y sobre todo cuando estamos en la adversidad. A veces reaccionamos tan mal frente a las personas que más amamos. A las personas que más amamos, a nuestra familia, con nuestra ascendencia, con nuestra descendencia. Lo hacemos tan mal porque tenemos más confianza de la forma que le hablamos a nuestros esposos, de la forma que le hablamos a nuestras esposas, de cómo hemos corregido a nuestros hijos. Necesitamos a Jesús. Mientras más tenemos más a Jesús en nuestra vida, más empezamos a detectar dónde están nuestras áreas malas. El otro día estaba en el baño de mi mamá y en el tocador que tiene ahí en el baño tenía un espejo de estos que tienen las mujeres nomás, de estos espejos cóncavos. ¿Los conocen, no? Que usted se mira bien por un lado y por el otro lado sale así una cara. Ya, pues, yo me miré en ese espejo y tenía una cantidad de pifias que jamás me la había visto, arrugas nuevas. Y yo decía, y era así una cara. Y yo decía, chuta, esto debe ser como verse en el espejo de Cristo, como verse con todas las pifias. Y mientras más cerca de Él quiero estar, más pifiado me encuentro. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Eso lo dijo Pablo. Y yo siempre pensé que yo era el pecador más grande del universo. Cuando leí esto de Pablo dije, qué bacán. No soy el primero, pero soy el segundo. Y no me quite el puesto, soy el segundo. Soy el segundo pecador más terrible del universo, de la tierra. Una vez un niñito de 9 años oró por mí. Y se puso a orar por mí. Me acordé de esa hora que estaba diciendo esto. Y oró y dijo, Señor Jesús, te doy gracias por haber enviado al tío Cristian a este planeta. Y yo también le di gracias porque dije, ¿qué haría solo en Marte? Imagínense, muerto de frío ahí. Gracias, Señor, porque me mandaste al planeta Tierra.
¿Cómo reaccionaría entonces Jesucristo frente a la oportunidad que Él tiene para poder ser juez? ¿Cómo me gustaría reaccionar como Él? Realmente me gustaría ser un poquito más parecido a Jesús. Me gustaría reaccionar en justicia, en rectitud, en integridad, hablar lo correcto, lo que edifica. ¿Cuánto me gustaría? Realmente amo esto. Y ahora vamos a ir a la parte favorita de Pablo Zamorano, que es la parte filete. Para eso voy a utilizar el teclado. ¿No les molesta que ocupe el teclado? No, ya. En la parte filete, voy a ir a esto. Vamos a la historia del capítulo 8. ¿Se acuerdan de Juan que leímos recién? Entonces imagínense esta historia. La historia, Jesucristo enseñando en la sinagoga y mucha gente escuchándolo, cientos de personas, como ahora sería algo parecido, cientos de personas escuchando. En ese momento, esto no lo dice la Biblia, pero yo me imagino que era así. En ese momento se escucha un alboroto, algo pasa a lo lejos. Unos hombres gritando, una mujer llorando, y empieza a cambiar toda la atención de la gente que estaba escuchando a Jesús y del mismo Jesucristo en tratar de entender qué es lo que estaba pasando allá. Y se acerca, eran un grupo de fariseos y de maestros de la ley nuevamente que venían a hacer justicia. En ese momento yo creo que piensen esto. Había una mujer que la traían quizás semidesnuda. Quizás. También me imagino que con lo que le quedaba de sus túnicas venía todo sucio, porque yo creo que la venían medio arrastrando. Y una de las cosas que me impacta acá es el amor de Jesucristo, cómo Él actúa como juez. Dice la Biblia que llevando a una mujer que habían sorprendido en el acto mismo de adulterio. Ahora, una de las cosas curiosas es que cuando una persona, una mujer o un hombre, eran sorprendidos en adulterio, los dos tenían que ir a ser juzgados, los dos. Y aquí llevaban solamente a la mujer. Entonces, ¿qué habrá pasado con el hombre? Quizás fue uno de los más que se arrancó, como tantos se arrancan cuando hay que tomar responsabilidades. En ese momento dice que poniéndola en el medio la exhiben, la avergüenzan delante de tanta gente. Piensa un poquito como esa mujer, estar al centro de una tribuna donde hay mucha gente, donde están las autoridades, 10, 12, 15 personas que están abusando, están maltratando su dignidad. La pregunta es, ¿te has sentido alguna vez así, vulnerado? ¿Te has sentido alguna vez expuesto delante de gente y no sabes cómo defenderte? Porque el juicio ha sido tan fuerte a tu vida que no sabes ni cómo responder. ¿Te has sentido alguna vez tan avergonzado, enjuiciado, criticado, que ni siquiera te salen las palabras porque hay tanto dolor en el corazón? Quiero seguir invitando
invitándolos a que piensen cómo sería estar en los zapatos de esa mujer. Saber que cada paso que le hacían dar eran segundos menos de vida, porque sabía que el juicio era inminente y la muerte también. Que cada segundo que pasaba era un momento menos de vida, un segundo menos. Yo me imagino que esta mujer, cuando estaba ahí enfrente de todos, lo que estaba quizás tapando su carita con sus dos manos por la humillación y la vergüenza, con su pelo quizás sobre su rostro, para que no la reconocieran si había algún familiar, algún vecino. Y en esa sentencia lo único que ella estaba esperando escuchar era lo siguiente: es culpable y sí merece todos los piedrazos. En el versículo 6 le preguntan: Maestro, la ley de Moisés dice que hay que apedrearla. ¿Qué dices tú? ¿Empezamos? ¿Estamos listos? ¿Quién es el primero en lanzarle la primera piedra? Pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Y cuando pasa esto, dice que hay una teoría que dice que lo que escribía Jesús en el suelo eran los pecados que anteriormente mencionamos. 13 pecados solo para comenzar. Imagínense, adulterio, maldad en la vida de las personas. Y después dice que las personas que lo estaban acusando, que eran los maestros, se empezaron a retirar uno por uno. Primero los más viejos y después los más jóvenes. Y esta parte me encanta porque aquí, lleno de sabiduría, Jesucristo le dice: aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Háganlo, pero el que esté libre de pecado. Y ya en el 9 me encanta cuando pasa esto, dice: hasta dejar a Jesús solo con la mujer. Jesucristo solo con esta mujer que aún seguía allí. Entonces él se incorporó y le preguntó: mujer, ¿dónde están? ¿Ya nadie te condena? Y en ese momento me imagino que la mujer se destapa su carita, ordena un poco su pelo, empieza a mirar hacia los lados. No, nadie, Señor. Yo creo que este tiempo que esa mujer tuvo con Jesús fue un momento celestial, un momento que pudo mirar a los ojos del Señor, mirarlo cara a cara y tener un tiempo especial con Jesús. Ese hombre que estaba frente a ella le estaba cambiando la vida, le estaba cambiando absolutamente su vida, estaba cambiando la muerte por vida, y ese era Jesucristo. Y aquí vienen las palabras más dulces que esta mujer escucharía en toda su vida: tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Solo una mirada de Jesús, una mirada, pero es la mirada correcta, una mirada sin juicio. Es lo que salió del corazón, lo que cambió la vida de esta persona. ¿Y saben lo que cambió la vida de la persona? Fue que en la mirada salió lo mejor, lo que es Jesucristo mismo, lo que es Dios. Salió amor. Amor porque Él es amor, porque es parte de su naturaleza. Y quizás esta fue la primera vez
que ella no tuvo que tener relaciones sexuales con un hombre para sentirse amada. Y encontrar el amor de un hombre de una forma especial, de una forma genuina, en integridad, en amor paternal. Un amor absolutamente sincero y en plenitud. El creador del universo, el creador de la tierra, el creador de todo en cuanto en ella hay, frente a los ojos de esta mujer, poder observar sus ojos a solo 30, 50, 1 metro de distancia y ver que Él le estaba cambiando la vida. Y realmente pasa eso cuando tú estás de cara a cara con el Señor, de espíritu a espíritu. Realmente Jesucristo cambia la vida de las personas. Y no existe terapia, no existe psicólogo, ni psiquiatra, ni consejero que pueda cambiar tan profundamente la vida de una persona. Esto lo que voy a decir no está en la Biblia. Si entre ustedes hay alguien que se ciñe solamente a la Biblia, yo le quiero pedir que me dé licencia para hacer esto. Yo me imagino en el corazón de esa mujer cuando Jesucristo le dice: vete y no vuelvas a pecar. Ella habrá pensado: pero no, en un momento así como esto no debiera terminar. Debiera ser por siempre poder mirar a este hombre a sus ojos, porque en sus ojos hay amor. Un momento así debiera ser eternidad y por siempre plasmarse. Entonces yo me pasé el medio rollo y yo dije: si esta mujer se levanta de ahí como estaba, tan vulnerada, la Biblia dice que quedó Jesucristo sola con ella. Pero, ojo, que se fueron los fariseos. Yo me imagino que estaban los 100 y tantas personas de la sinagoga todavía viendo la teleserie, viendo: wow, lo que está pasando. Pero aún así, yo creo que ella se vio solo ella y Jesús. Y eso es lo que pasa cuando realmente estás con Jesús. Parece que no hubiera nadie más. Parece que solamente estuvieras tú sentado aquí en la iglesia y no hay nadie más que tú y Él. Le dijo: tampoco yo te condeno, ahora vete y no vuelvas a pecar. Y este es el bolón que me paso. Y digo, si ella hubiera tenido la oportunidad de tener una guitarra cerca, o simplemente con su voz, le hubiera dicho algo como: hay momentos que no deberían terminar, hay segundos que tendrían que ser eternidad, cuando tu Espíritu, Señor, se topa con el mío y mi corazón estalla en adoración. Te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. No hay nadie, no hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y yo. Respecto a la pregunta que hice al principio, la pregunta era: ¿qué hacía que la gente reconociera inmediatamente a Jesucristo? ¿Sabes lo que era? Era su mirada, su forma de mirar, con amor genuino, con amor de padre, y un padre bueno, con un padre que no falla, que no miente, un padre que no abandona. Pero a los 13 años entregué mi virginidad a mi pololo de turno que tenía en ese tiempo. ¿Y cómo no hay condena por eso?
ni yo te condeno. Vete y no vuelvas a pecar. Pero es que ya he tenido más de 7, 8 hombres en mi vida para poder conseguir el amor. Ni yo te condeno. Vete y no vuelvas a pecar. Pero es que ya he tenido tantas mujeres en mi vida. ¿Cómo no va a haber una condenación por eso? Ni yo te condeno. No vuelvas a pecar. Pero es que si tú supieras cómo le hablé a mi mamá la última vez que estuve con ella, cuánto la juzgué, cómo le hablé a mis hermanos, cómo le hablé a mi hermana. Hace años que no me puedo comunicar con mi hermano por la última pelea que tuvimos. Ni yo te condeno. No vuelvas a pecar. Pero que si tú supieras lo que veo en internet, si tú supieras cuánta basura, ni yo te condeno. Pero es que si tú supieras solamente de la forma que me estoy pecando y cuánta basura me coloco en la vena y pasa por mis narices, ni yo te condeno. No vuelvas a pecar. ¿Pueden reconocer la mirada de Jesús en esto? ¿Pueden sentir a Jesucristo mismo aquí, que ya se está paseando y tocando el corazón de algunos? Yo no sé si tú ya lo hiciste, pero quiero hacerte una invitación y quiero invitarle a que cierren sus ojos. Y si necesitas a Jesús de la misma forma que yo lo necesito, yo te invito a que hagas esta oración. Esta oración tiene como finalidad abrir la puerta de Jesucristo a tu corazón. Si quieres encontrarte con Él y su mirada libre de condenación y con una entrega eterna de amor, yo te invito a que hagas esta oración. Señor Jesús, reconozco que soy pecador por pensamientos, por palabras, por lo que hice. Y sé que este pecado, la única forma de poder limpiar esto, y es a través de ti, a través de Jesucristo, a través de tu sangre en una cruz. Este día, 23 de febrero del 2014, al igual que esa mujer, te entrego mi corazón y declaro que a partir de hoy día soy hijo tuyo, hija tuya. Declaro que con esta oración estoy recibiendo vida eterna, salvación y perdón de pecados. Y mi compromiso es amarte por la eternidad. Oro esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, en esta misma actitud, en silencio y con ojos cerrados, y esto voy a pedir que sean respetuosos. Quien haya hecho esta oración, que levante su mano solamente para orar por ellos. Gloria a Dios, gloria a Dios. Para quienes levantaron su mano, que el Señor de la paz, que el Señor Todopoderoso, quien cambia la vida de las personas, entre en sus corazones y pueda habitar allí por siempre. La bendición del cielo, la bendición de Dios sobre sus corazones. En el nombre de Jesús. Amén.